Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Prague Festival. Ha terminado hace un ratito, se ha jugado en el día de hoy y nuevamente traemos a David Antón. Una partida pues bastante dura, pero yo creo que bastante interesante de principio a fin. Jugaba con piezas negras ante el gran maestro local y jovencito Taibai Nguyen. Hay una diferencia en torno a 80 puntos de elo favorables al español. Y al finalizar la partida vemos cómo está la clasificación. De momento, apertura reti, caballo F3 en la posición y David Antón responde con D5, D4, caballo F6 y tras C4 y E6 transpone un gambito de dama declinado. Caballo C3, defensa semieslava y E3 siendo la línea principal. Bueno, pues dando salida al alfil de casillas blancas, reforzando un poquito el centro. Caballo B D7, como vemos, pues en este tipo de líneas el alfil de casillas blancas queda por dentro de la estructura de peones. Además, bueno, pues todos los peones de momento centrales o prácticamente todos están en casillas blancas y tras estas jugadas dama C2, quizás evitando esta captura, un movimiento que además de, bueno, pues tocar de alguna manera o tener cierta presión sobre el punto de H7, además pues puede jugarse E4 en algún momento, al menos hay cierto control por parte de las piezas blancas. Y el tema es que aquí David Antón juega alfil de 6. Si peón por se ayuda al desarrollo del alfil de casillas blancas y B5, bueno, pues quizás se montaría rápidamente este posible ataque sobre el punto de H7. Por lo tanto, se evita la captura, se mantiene la tensión, alfil de 6 y tras estas jugadas B3 buscando el fianchetto, enroque en corto y alfil E2. Es verdad que en esta posición alfil de 3 es una jugada más activa y se lleva el alfil pues a esta posición mirando ya el punto de H7, pero el tema es que E5 y E4 bueno, pues no hay que permitirlo, ¿no? Ya que tras E5 se está amenazando un doble y quizás, bueno, pues o al menos Nguyen decide no entrar en esta posición, juega o desarrolla a una posición más tranquila, menos activa, un poquito más pasiva, B6, también con la idea David Antón de llevar el alfil pues a la gran diagonal y también pues apoyar sus peones en el centro. Y tras estas jugadas, bueno, pues de momento enroque en corto, alfil B7, alfil B2 y torre C8, mirando por rayos X a una dama que aunque hay varios peones, pues suele ser una columna que se puede abrir más pronto que tarde, torre D1 y tras estos movimientos ruptura en C5. Primeros cambios en la posición, D por C5 y tras caballo por C5, peón por, y si nos vamos a las bases de datos, llevamos 13 movimientos. Hay varias partidas, al menos a través de chess.com, en las que está un Anish Giri contra Dean Liren. También, como vemos, pues está en la tercera partida Adivan, ¿no? Que es el gran maestro indio. Y bueno, pues al menos de momento hay conocimiento o teoría al respecto. El tema es que se podría recapturar este peón por parte de las negras, pero aquí David Antón opta por una línea o una posición de, bueno, pues a cambio de un peón meter presión sobre la columna C y el punto de C3. Tras estas jugadas D por E6 y aquí primero caballo por C3, alfil por C3, el alfil queda completamente clavado y a esta captura que no sería bueno quizás para las piezas negras, ya que tras caballo pues G5, el peón además que está atacado y aunque se puede defender pues ha quedado aislado en la posición y las blancas ya tendrían cierta ventaja. Sigue con su plan David Antón y juega caballo E4 dando un doble al alfil de C3. El tema es que de momento alfil C4 evita que la torre, bueno, pues, o que la dama esté clavada en esta posición y siguiendo con el empuje o con la idea, por otro lado el alfil pues apoya a este peón que tienen las blancas de momento siendo 2 de más, pues se juega B5. Como decimos, el alfil no se puede retirar o tampoco capturar, ya que torre por C3 gana pieza y las piezas negras pues están mejor. Siempre el caballo está defendido por el alfil de casillas blancas, por lo tanto primero tras B5
E por F7 jaque y rey H8. Capturar sería un error para las negras. Siguiendo esta línea en el que se está dando un jaque y aunque ahora de alguna manera podríamos ver problemas para las piezas blancas, existe torre D4. Por un lado, si se captura con la torre, tras esta captura las blancas pueden jugar dama B1 simplemente retirándose, caballo F6 y tras caballo G5 jaque que hemos visto anteriormente, si rey E7, bueno, pues torre F1 y como vemos el rey está prácticamente en el centro del tablero, la dama, bueno, está clavado el alfil ya que detrás está la dama, hay doble ataque sobre el punto de D6 y bueno, pues hay bastante ventaja por las piezas blancas. Por parte de las blancas, esto si se capturaba con la torre, y si se captura con el caballo, ya que sigue estando defendido, pues todavía peor, ¿no? Se activa la dama, entra en F5 y bueno, pues hay varias líneas, dama F6 y tras el cambio de material, torre por D6 y las blancas pues tienen más material. Por lo tanto, un segundito, que creo que a vosotros no, a mí se me queda un poco ahí pillada la pantalla. Por lo tanto, todo esto no ocurre, ya que bueno, es inviable capturar para las negras. David Antón retira el rey, tiene un peón de F7 incrustado, peones de menos, pero también, bueno, pues van a haber varios cambios, ya que el peón de B5 ataca al alfil, de alguna manera está clavado, y tras estas jugadas luego contamos material. Aquí Nguyen hace esta jugada que es alfil E5, doble presión sobre este alfil que aunque está defendido también por el caballo, bueno, pues sobre todo hay que contar que está clavado ya que está detrás de la dama. De momento B por C4, torre D4 con la idea que habíamos comentado anteriormente, doble ataque a un caballo que está defendiendo al alfil que a su vez está clavado por la acción de la torre sobre la dama y tras estas jugadas dama E7 retirándose en la posición, torre por E4, alfil por E4 y tras dama por E4 la partida continúa con C3. Aquí interesante para David Antón hubiese sido capturar en F7, también quitándose ese problema que quizás a la larga se puede complicar un poquito más. No obstante, C3 también se considera un movimiento interesante para las negras, ya tienen también su peón pasado, está atacado pero también está defendido y ahora, bueno, pues si contamos material, las piezas negras cuentan con calidad por 3 peones por parte de las blancas. Como decimos, F7 a C3 pues se podría haber ganado ese peón o bueno, pues haber ganado un peón por parte de las negras, pero la posición pues bueno, está bastante igualada. El tema es que tras estas jugadas la partida continúa con H4, alfil por E5, caballo por E5, manteniendo las piezas blancas, damas en el tablero y dama D6 retirándose quizás y si no hacen las negras nada al respecto o a un movimiento por ejemplo como C2 buscando la coronación, caballo G6 jaque y en la siguiente jugada está cayendo la dama ya que está indefensa. Por lo tanto, David Antón retira la dama y estos movimientos caballo C4 no solamente es buen movimiento por atacar a la dama, sino también porque bloquea el control del peón de C3 y bueno, pues de alguna manera, aunque F7 está indefenso, también podría caer este peón de C3 y hay que recordar que las piezas blancas, a pesar de la calidad de menos que tienen en la posición, pues tienen algún peón de más. Aquí la partida continúa con dama A6, un movimiento más activo, un poquito más flojo, por lo que va a venir también a continuación. Se ataca al peón de A2 y quizás la dama que partía de esta casilla de D6, dama F6 hubiese sido más interesante. Por un lado, un poquito más precisa, ¿no? Por un lado se ataca al peón de F7 doblemente, difícil quizás de defender y también se está defendiendo el peón adelantado o pasado de C3. Quizás a una jugada como caballo E5 defendiendo en F7 existiría pues dama D6 y aunque el peón de momento no se puede capturar por parte de las negras, también la casilla de D1 está controlada y de alguna manera pues C2 e incluso la coronación en algún momento podría ser bueno pues definitiva, ¿no? No obstante,
decide jugar dama 6, David Antón ataca en A2 y dama E7 activando la dama completamente las piezas blancas. A esto, si seguimos un momentito, a ver, perdonad, ahora un segundo. Espera, a ver si puedo meter una foto. Ahora. Disculpad nuevamente. A esto la partida, bueno, pues en caso de capturar en A2 es bastante, o es un error bastante grosso, ya que, bueno, pues las blancas no continuamos, ya que, bueno, pues de alguna manera sigue la partida con los movimientos que vamos a ver a continuación, pero desde luego que no se puede ganar de momento el peón de A2. Hay cierto problema en la casilla de F7 y se juega dama G6, quizás un movimiento para salvar la partida, ya que se considera un error hubiese sido torre C de 8. El tema es que se controla por parte de la torre y la dama la entrada del caballo en D6, también como decíamos un posible torre de 1 en algún momento por parte de las negras y C2 y de alguna manera pues la partida seguiría más igualada. No obstante, Antón decide o entiende que tiene que traer la dama a G6, da un doble en F7, pero permite a las piezas negras hacer el mejor movimiento y es caballo D6. Tocando a la torre, defendiendo en F7, el caballo está completamente o bien defendido y tras estos movimientos torre C de 8. Quizás un poquito mejor, aun siendo difícil, torre B8, retirándose, y el tema es que tras torre C1 se está ganando el peón de C3, activando además pues la torre en la posición, y en caso de jugar C2 defendiendo dicho peón pues simplemente se captura y a dama por C2 por parte de las piezas negras, caballo E8 sería definitivo. El tema es que la torre en F8 como vemos está atacada y bueno pues estaría atacada también en G8, ¿no? Por lo tanto, difícil la posición para David Antón. No obstante, es ahora y no antes cuando comentábamos que era un buen movimiento jugar este torre de 8, cuando el caballo todavía estaba un poquito más lejos de toda la acción. Y aquí hay un movimiento pues muy fuerte que hace que prácticamente bueno, pues esté todo sentenciado. Caballo E8 por parte de Nguyen, y el tema es que ahora hay doble ataque a ambas torres. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega dama por F7. Si pensamos en entregar la calidad, porque a fin de cuentas pues las piezas negras contaban con calidad aparte de tener peones de menos, luego podemos contar material. El tema es que bueno, pues se puede capturar con la dama, quizás torre para mantener más material. Ha desaparecido cierto material, pero las blancas cuentan con dos peones de más en la posición. Opta David Antón por capturar finalmente este peón que se ha convertido en un gran problema, dama por F7 y tras dama por D8, ya que la torre, como decíamos, estaba atacada, torre por E8 y dama D3. Por lo tanto, nuevamente dos peones de ventaja para las piezas blancas. El objetivo es ahora capturar en C3, torre C8 defendiendo, se ataca, se defiende y se bloquea por parte de las blancas. Tras estas jugadas H6, G3, dama A5 intentando activar la dama, y tras dama D4 también por parte de las negras pues activando un poquito más la dama blanca y teniendo bueno pues control sobre quizás puntos clave en caso de que la dama se retire. En G7 también se juega torre C6. En esta posición la idea de David Antón es traer la dama por detrás para mantener defendido este peón pasado que tiene a fin de cuentas en C3, y tras estas jugadas E4 empezando a empujar uno de los peones o el peón pasado que tienen en la posición. Dama C7, E5, rey G8, rey H2 poniendo bastante seguridad a su rey Nguyen. David Antón, rey F7, dama D5 jaque, y tras rey E7, B4 para B5.
A6 de momento quizás lo frena, podría haber cambios de material. A3 sin ninguna prisa por parte de las piezas blancas, y tras jugar G5 y varios cambios en la posición, aquí las blancas, bueno, pues a ver cómo pueden progresar. Nguyen encuentra este movimiento siendo el más fuerte en la posición y es E6, entregando el peón ya que las negras podrían capturar, pero a cambio está cayendo el peón de G5, además viene con jaque. Las blancas cuentan con 2 peones pasados y aquí David Antón, bueno, pues difícil cualquier movimiento, juega G4 evitando de momento la captura, pero tras torre 2, siendo un movimiento también tremendo en la posición, David Antón decide abandonar. Si alguna chance podían tener las negras quizás era permitir o poder coronar en esta posición, y el tema es que el jugador checo se ha retirado para que las negras puedan coronar. No obstante, la idea de este movimiento, y por eso David Antón abandona, no es la de permitir el paso del peón, por supuesto, aunque puede avanzar, como vamos a ver a continuación, sino defender este peón de 6, siguiendo una de las líneas. Si, por ejemplo, tras torre 2 se juega C2, el peón es imparable, existe dama G5, por lo tanto las piezas blancas no estaban interesadas en el peón, sino en la casilla. Se está dando un jaque y aunque el peón está atacado en una ocasión en esta casilla, está también defendido. Por lo tanto, las blancas ya se están garantizando E7 posteriormente. El rey se puede retirar a cualquier casilla, siendo la mejor E8 o la más dura, dama G8, jaque, la más larga, la más duradera, quería decir, y tras dama F7, si rey D8, dama F8 es mate, y en caso del rey venir a E6 existe E7. Aunque las piezas negras puedan coronar incluso una dama, aquí habría mate por parte de las blancas con dama E6 directo, o también siendo muy bonito la coronación, pero no de la dama sino del caballo. En esta posición habría mate, ¿no? El rey no puede escapar por ningún lado y se le está dando mate. Por lo tanto, me ha encantado a mí torre 2. Bueno, parece que las negras pueden coronar, pero bueno, el ataque es definitivo. Vemos cómo está la clasificación rápidamente, ya que para David Antón pues las cosas están yendo un poquito pues regular, pero bueno, pues hay que coger fuerza y perdonad que ahora ya sí que sale. Va en última posición y Paco Vallejo en el día de hoy ha hecho tablas también. Por lo tanto, por mi parte nada más, hablamos para futuros vídeos. Un saludo, chao.